una vez que ya realizamos nosotros nuestra placa, el grabado de placa, ahora procedemos a la perforación. Tenemos bahías. Las bahías son las que nos indican esos puntitos y ahí es donde vamos a insertar los componentes y ahí es donde vamos a perforar. Entonces ya tengo aquí preparado el taladro y vamos a proceder a perforar cada uno de ellos. Si lo vas a estar trabajando desde casa, lo recomendable es que tengas cuidado que esta broca, una vez que entre a perforar, no vayas a hacer movimiento de muñeca, porque este puede provocar que se rompa la broca. Entonces, y en caso de que no tengas taladro, puedes venir aquí a la escuela y aquí se te perfora la placa. Les recuerdo que este video es más que nada para las personas que no pueden venir o no están asistiendo a la escuela y puedan aprovechar su trabajo. Entonces vamos a... Bien, como esta placa se diseñó para otro tipo de potenciómetro, vamos a tener que hacer una adaptación de cómo vamos a colocar el potenciómetro. Entonces, el potenciómetro lo vamos a colocar la terminal de en medio en la bahía que está en medio, en la que corresponde. Y las otras dos terminales nada más vamos a hacer una marca de dónde vamos a hacer las perforaciones. ¿Sí? Ya que marcamos, vamos a perforar en esa marca, pero sobre la misma pista. Ya que tenemos esto, tenemos que hacer perforaciones más grandes en donde va ese potenciómetro y en donde van las borneras, que son las que estoy indicando aquí. ¿Cuáles son las borneras? Las borneras son estos componentes de color azul, pueden ser color verde, y por las terminales que son más gruesas que cualquier otro componente, pues no se pueden introducir. Entonces son las que vamos a ampliar con una broca que se les solicitó, que es más gruesa. Entonces vamos a hacer el cambio de broca. Aquí la tenemos. También vamos a perforar las dos de donde va la fuente de alimentación, que en nuestro caso es nuestro eliminador. Y las del potenciómetro. Y ahora vamos a verificar que nuestro potenciómetro entre con facilidad y ya lo tenemos listo para soldar. ¿Alguna perforación que falte? Si acaso un poquito, vamos a ampliar las perforaciones del transistor, el tip 31. Vamos a perforar estas. Ya está lista y ahora sí nuestra placa perforada, y vamos a proceder a colocar los componentes y a soldarlos. Como ustedes utilizaron la hoja para imprimir sus placas fenólicas, viene este esquema donde van colocados cada uno de los componentes.
tanto resistencias, transistores, borneras, ditch switch, el autoacoplador. Entonces, nada más vamos a ir viendo en qué lugar vamos a ir acomodando. Entonces, en base, nosotros tenemos nuestra placa. Tenemos la placa. Si yo la pongo encima con el PVC hacia arriba de mi circuito, ahí es el lugar donde van a ir todos mis componentes, ¿sí? Aquí puedo identificar que van las borneras. Aquí que va el ditch switch, el autoacoplador, la resistencia, en este caso de 1K. Y vamos a empezar con las resistencias de 1K, que son de color café, negro, rojo. Entonces, nada más hacemos el doblez a 90 grados y vamos a ir colocando las resistencias en su lugar correspondiente y vamos a soldar. Antes de soldar, recomiendo que se limpie la placa para que la soldadura no tenga grasa la placa y la soldadura se adhiera con facilidad. Para eso yo estoy usando la goma de lápiz para hacer esta limpieza. Únicamente donde vamos a soldar. Quitamos el polvo de la goma y ya vamos a empezar a colocar nuestros componentes e iniciar la soldadura. Les recuerdo que una soldadura de calidad tenemos que tener un cautín de calidad y sobre todo que pueda tener una punta brillosa, y para eso necesitamos tener nuestro trapito húmedo. Entonces vamos a soldar. Ponemos primero el cautín, después la soldadura, dejamos un rato el cautín y lo quitamos y la soldadura debe quedar completamente brillosa. Hacemos lo mismo en el siguiente y ahí está. Aquí ya nuestra soldadura queda cónica, brillosa y abarcando toda la bahía. Bueno, cada vez que nosotros soldamos un componente, vamos a cortar los sobrantes de esos componentes. Ahí está cortado, ya tenemos soldado nuestra primera resistencia. Son 3 resistencias de 1 kilo ohm. La otra resistencia, si observamos nuestro esquema, aparece al lado de la otra resistencia de 1 kilo ohm. Sería aquí. Entonces, doblamos con nuestras pinzas a 90 grados para que pueda entrar sin dificultad nuestra resistencia. Y aprovechamos de una vez, colocamos la otra resistencia va en la parte de abajo. Ahí lo tenemos, volteamos y vamos a proceder a soldar. Limpiamos nuestro cautín con nuestra esponja húmeda o trapo húmedo y hacemos el mismo procedimiento. Observen que todas las soldaduras deben que quedar cónicas, brillosas y deben de cubrir toda la valla. Y nos pide una resistencia de 10K. Si en este caso la resistencia es más grande que las perforaciones, podemos meter primero una terminal y la otra doblarla para que nuestra resistencia quede en esta posición. ¿Sí? No sucede nada si la colocamos de esta forma. Esta es la de 10 kilo ohms, que es café rojo naranja. En mi caso tengo una resistencia más pequeña de 10 kilo ohms. Es indiferente el tamaño de las resistencias, pero con que sea del valor
El tamaño de la resistencia nos indica su potencia. Aquí para este proyecto no es necesario resistencias de mucha potencia, más que sean de un cuarto de watt. Y ahora vamos a colocar este componente, el deep switch. Si observamos, el deep switch aparece en esta posición, y acá tenemos las borneras numeradas del 1 al 4. Si queremos que coincida esa numeración, pues nada más lo volteamos para que esta numeración propia del deep switch coincida con la que está acá. Es indiferente si la pusieron al revés, no hay ningún problema. Ya nada más insertamos, salen las terminales lo más pegado posible a nuestra placa y procedemos a soldar. Lo que son las borneras vienen dos separadas, aunque aquí nos indican que son 4. Podemos unirlas. Estas tienen unas ranuritas parecidas a los legos, que podemos adaptarlas y hacerlas una sola pieza. Entonces recomiendo que estas terminales de lámina apunten hacia afuera, porque es donde vamos a insertar nuestra tira de LEDs. Entonces también vamos a soldar, tratando de cubrir toda la valla. Este tipo de terminales se debe que dejar un poquito más el cautín para que termine de distribuirse la soldadura correctamente en toda la valla, ya que es más grande y su perforación también es más amplia. Ya tenemos soldado. Vamos ahora con el transistor, el tip 31C. Este lo vamos a colocar tal como aparece aquí en la imagen. Vean que viene acostado. Lo podemos dejar de pie, como lo tenemos aquí, o lo podemos doblar que quede costado. Nada más tener cuidado que la parte metálica no toque la terminal de la resistencia. Entonces voy a doblarlo, lo saco un poquito, y ahí queda doblado, y en mi caso no queda pegada las terminales con la parte metálica. Entonces procedemos a soldar. Vamos ahora con el autoacoplador, el PC187. Aquí muestra una muesca que no lo tiene en nuestro caso nuestro componente físico, pero nuestro componente físico tiene un punto. Ese punto debe que coincidir en esta parte que yo la estoy dibujando con el lápiz, ¿sí? Y lo vamos a insertar en esa posición. Vamos con el transistor 2N2222. Aquí en la parte de atrás aparecen las letras E, B y C, que significan emisor, base, colector. Entonces, si nosotros vemos de esta forma nuestro circuito, tenemos que la primera terminal es emisor, la siguiente base y la tercera colector. Entonces voy a acomodar nada más las terminales para poderlo colocar. De esta forma debe que quedar nuestro transistor. Ahora, nuestro micrófono tiene dos terminales, una es positiva y una negativa.
La terminal que tiene como unas pestañas pegadas al casquillo metálico es el negativo. Y el negativo va a ir pegada a la arista más cercana de nuestra placa. Y el positivo hacia adentro. Entonces, tener cuidado de colocarlo correctamente su polaridad antes de soldarlo. Aquí deben que tener cuidado de que estas terminales, como están muy juntas, no se deben que unir. Cada una debe que estar en su propia bahía. Cortamos. Y ya por último, colocamos el potenciómetro y nos falta por ahí un puente. El potenciómetro, la perilla recomiendo también que vaya hacia la arista para que tengamos el control de poderlo mover. Aquí en este caso nada más vamos a soldar dos terminales, que es donde está el cobre, porque la tercera no tiene cobre, no tiene caso ponerle soldadura. Bien, y por último, aquí nos aparece una línea negra al lado de estas dos resistencias de 1 kilo. Significa que ahí va a ir un puente. Este puente es necesario para que evitemos que nuestra placa quedara muy saturada en la hora del diseño. Entonces, como se había pedido un eliminador de 12 volts a 1 ampere de potencia, regularmente viene con un plug. Ese plug vamos a cortarlo y vamos a pelar sus terminales de 1 centímetro a medio centímetro y lo vamos a estañar. Esto ya está estañado, ¿sí? Ya trae la soldadura. Ya para identificar las terminales, cuál es positivo y cuál es negativo, podemos auxiliarnos con el multímetro. Las coloco y observo ahí que me está dando un voltaje de 12.28 volts. ¿De acuerdo? Observen que aquí no me aparece ningún signo negativo. Si no me aparece un signo negativo, significa que en la punta roja, que es esta terminal es mi positivo. ¿Sale? En caso de que yo revise y cambie las puntas, observen que me aparece el signo negativo, 12.51 volts, ¿sí? Y me aparece el signo negativo, significa que estoy conectando de forma inversa las puntas del multímetro. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Es para identificar qué terminal es la positiva, ¿sí? En este caso ya lo hicimos y esta terminal que tiene puntitas o rayitas es la positiva. Entonces, aquí vamos a nada más a colocar este dispositivo, estas terminales, y soldamos. El positivo está indicado aquí con un signo más, que es el que está pegado a la arista, y el negativo va en la otra terminal. Yo recomiendo aquí que doblemos terminales para que la soldadura se adhiera mucho mejor. Entonces, vamos a soldar la terminal. Tenemos que tener cuidado que las terminales, el plástico quede pegado a la placa para evitar que se llegue a enredar en un futuro y se llegue a dañar. Por último, chicos, si tenemos nuestra tira de LEDs con cables ya soldados, pues únicamente vamos a cortar
vamos a abrir y le vamos a quitar el forro un medio centímetro, no necesitamos más. Medio centímetro a cada uno de los colores. Acuérdense que esta tira de LED son RGB, que son los 3 colores: verde, rojo y azul. Y en el caso de la terminal negra es donde se debe que colocar el voltaje de 12 volts. Para nuestro caso, los 12 volts irían conectados a la terminal número 4 de nuestra bornera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estañarlo para que no queden los hilos separados. Entonces, nos auxiliamos con soldadura y cautín. Una vez estañadas las terminales, vamos a auxiliarnos con un desarmador para darle vuelta a los tornillos de nuestra bornera y vamos a aflojarlo sin sacar el tornillo por completo, los 4 tornillitos, y ahí es donde vamos a colocar nuestras terminales. La de 12 volts, en este caso que es negro, la voy a colocar, la inserto a la primera terminal y aprieto para que quede prisionada la terminal. Vamos con la siguiente. Y ahí tenemos nuestra tira de LEDs conectada. Ahora vamos a probar si quedó nuestro proyecto funcionando. Vamos a conectar nuestro eliminador a la energía eléctrica. Ponemos en la posición que dice ON todas las terminales y al mover la perilla vamos a ponerla directamente antes de que encienden los LEDs. Y ahí puedo darle unos golpecitos a mi micrófono y me doy cuenta que mi circuito está funcionando. Ahora vamos a ponerle música. Sí se alcanza. Bueno, no lo ven ustedes. Ya no le pongo más porque luego me cobran derechos de autor. ¿Sí? Pero ahí podemos ver, podemos inclusive hablar al micrófono y se puede percibir nuestra voz en la tira de LED. Queremos cambiar los colores de LED. Nada más movemos los interruptores. Aquí ya nada más tengo rojo y verde. Puedo tener nada más verde. Puedo tener nada más azul o nada más rojo. Bueno, o todos los colores. Bueno. Eso sería todo con este proyecto. Gracias, chicos, por apoyarme aquí.